Definitivamente en Doctor Strange y The Multiverse of Madness nos mostraron el increíble e inigualable poder que puede llegar a tener Scarlet Witch. Y es que esta nueva aventura en el multiverso nos ha demostrado que Scarlet Witch puede llegar a causar un daño increíble e incluso gobernar por completo todo el multiverso. Esta película se volvió una de mis favoritas verdaderamente, y Scarlet Witch siempre desde sus inicios ha sido uno de mis personajes favoritos, y verla repartiendo golpes por todo el multiverso realmente me hizo adorar muchísimo más el personaje. Por ello, el día de hoy aquí en Street Play traemos el custom de esta Scarlet Witch, así que hey, ¿qué tal, guardianes y espartanos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien allá en su house. Vamos a utilizar de base la figura de Scarlet Witch Titan Hero Series, esta que están viendo en pantalla. De igual manera vamos a utilizar el cabello de Capitana Marvel y diferentes piececillas ahí extra para mejorar al 100% a nuestra Scarlet Witch, ya que quiero que quede bien chula, pues es mi personaje favorito femenino, por lo menos de todo el MCU. Bienvenidos a un capítulo más con Street Play. Corre el intro. Iniciaremos aplicando calor al cabello de la figura para poder retirarlo. Lo mismo vamos a hacer con la cabeza de Capitana Marvel. Intercambiamos el pelo de cada cabeza y ajustamos el pelo nuevo a la careta de Scarlet Witch, haciendo los cortes necesarios para que embone perfectamente y quede así bien chula y bonita. Una vez listo el trasplante de pelo, algo así quedaría. Me gusta bastante cómo va quedando, sin embargo en la parte de atrás queda como un hueco, por lo que cortaremos un pedazo del pelo original por la parte de atrás y lo pegaremos de esta manera para que el pelo se vea más distribuido. Intenté rebajar el plástico de las piernas que simula ser su faldón, pero realmente las piernas quedaban muy mal, por lo que opté por cortarlas y reemplazarlas por estas que son de una figura de Mera, puesto que tengo muchas figuras de este personaje repetidas. Y una vez listo el segundo trasplante, ahora de las piernas, me di cuenta que también podemos intercambiar las botas, haciendo un corte en ambas piernas del mismo tamaño que las botas originales de Scarlet Witch, y listo. Así es como quedan las piernas acomodadas y listas para el reesculpido. De igual manera, con cortes en V, doblaremos los codos y muñecas de los brazos y las acomodaremos en la pose tal cual como lo están viendo en el video. Y ahora sí, bandita, es momento de reesculpir nuestra pieza para unificarla, y comenzaremos aplicando un poco de plastilina epóxica alrededor de la careta para tapar los huecos que pudieran haber quedado después del trasplante de pelazo, ¿no? De igual forma, no olviden tapar los huecos más pronunciados de las piernas con papel aluminio, así vamos a ahorrar plastilina epóxica al momento de reesculpir, ya que no estamos pandara desperdiciando, ¿no, banda? Y así es como va quedando mi pieza. Como ven, también apliqué un poco de plastilina epóxica a los lados del pecho, los hombros y los codos y muñecas. Ahora vamos a hacer un par de piezas en foam, tal cual lo están viendo en el video, pueden pausarlo y copiarlas, y las vamos a pegar en los hombros con pegamento instantáneo. Ahora sí, vamos a aplicar primer en aerosol a la cabeza y cuerpo, y recuerden que el primer sirve para la correcta adherencia de la nueva pintura. Así lo pueden encontrar en cualquier tienda de pinturas, tal cual como primer en aerosol. Y una vez que lo apliqué me di cuenta que faltaban detalles, y es que la nueva versión del traje tiene como ciertas líneas o rayaduras en el pecho, las cuales haré con un cúter tratando de marcar bastante bien. Ahora sí es momento de aplicar nuestros acrílicos, y comenzaré con una mezcla que en Shidoris de 70% rojo carmín y 30% malva, que es como un tipo de morado, ¿no? Lo cual nos da este rojo vino bastante semejante al del traje original. Aquí hay que tener varias imágenes de referencia del traje original para comenzar a detallar con la pintura negra y nos quede el traje bien mamalón, bien sexy, bien guapetón de la Scarlet Witch, ¿ok? Pongan una imagen al lado y comiencen a detallar tal cual como ustedes quieran. En cuanto al rostro, recuerden que tenemos un tutorial en el canal de cómo pintar piel y ojos de las cabezas de las figuras. Se los dejo en la parte de arriba para que lo chequen y así no alargar de más el video. Aquí les muestro cómo quedó la piel y los ojos. Decidí pintar los ojos de rojo porque siento que es como cuando Wanda enfoca más su poder, entonces eso está bastante cool. Pintamos la careta con una base de negro y después un pincel en seco de color vino.
Para el pelo usaremos una base de color café medio y después un pincel en seco de naranja oscuro. Recuerden aplicar el dry brush siempre en sentido contrario a la textura, amiguitos, para que les quede chido, ¿no? Para que les quede ese sombreado, luces y sombras, etcétera. Y bueno, ahora vamos a pintar el color piel del cuello y de los dedos. Y con pincel en seco negro pintamos las puntas de los dedos para que ahora sí quede así bien maléfica, bien malvada, bien diabólica. Así es como queda el cuerpo listo. Así que vamos a sellar todo con aerosol transparente satinado, ¿ok? Y continuamos ahora con la base, que será un cuadro de madera MDF de 2.5 centímetros de grosor, donde he dibujado este diseño parecido al del trono de Scarlet Witch, solo que mucho más pequeño. Así que marcaremos todo lo dibujado con nuestro mini taladro y una punta especial para marcar madera. Y así es como queda nuestra base. Ya solo espero no haber invocado nada aquí diabólico, ni que se esté manifestando el chamuco. Pero bueno, ahora usaremos 3 tablas del mismo grosor, una más larga que la otra, que irán atornilladas debajo de la base diabólica que acabamos de hacer, ¿ok? De igual forma, usaremos un palo de madera grueso con un agujero hecho con una broca guía, y será el primero en ser atornillado. En la parte de arriba del palo de madera colocaremos otro tornillo y cortamos la cabeza del mismo, ¿ok? Para que quede así. Esto nos ayudará a poder colocar a nuestra Scarlet Witch y poder retirarla si llegara a ser necesario. Ahora colocaremos las demás tablas que irán por debajo, ahora sí atornillando acá con fuerza, etcétera, etcétera. Y listo, así es como quedará nuestra base o trono de Scarlet Witch, que ahora que lo veo, sí que puede ser compatible con figuras Marvel Legends, ¿eh? Lo siguiente es aplicar una base de aerosol negro mate a toda la base, y aquí es importante mencionar que debe de usarse alguna mascarilla para proteger nuestra nariz de respirar aerosoles o vapores como los del pegamento instantáneo, ya sea esta o de mínimo un cubrebocas de concha que venden también en las tiendas de pintura, ¿ok? Ahora sí seguimos con la base, ya tiene el negro aplicado, seguimos con un dry brush de color gris y ahora sí seguido de un dry brush mucho más ligero de blanco para dar mucho más detalle. Ahora con una broca guía haremos algunos agujeros para colocar alambres de esta manera, los cuales cubriremos con silicón. De esta manera vamos a emular el poder de Scarlet Witch al momento de deambular por el multiverso de la locura acá bien locochón y repartir chingadazos en un multiverso, neta, te lo juro. Oigan, en una superficie resbalosa como una lata de pintura o un pedazo de vidrio haremos bolas de silicón que simularán los diferentes universos, ¿vale? Los pegamos todos y pintamos de rojo carmín, ahora sí todo, ¿ok? También coloqué un alambre con forma de resorte para tratar de esconder un poco ahí el palo de madera, ustedes lo pueden hacer más grueso si quieren. Y ya que está todo seco aplicamos barniz brillante en aerosol a todos los detalles de silicón. Por último haremos el faldón utilizando tela licra de color vino, a la cual pintaré de negro o con un poco de negro difuminado la parte de arriba y abajo del faldón. Colocaré un alambre en cada lado del faldón, dejando una pestaña de alambre al descubierto, tal cual como si hiciéramos una capa, y haré 2 agujeros guía en la cintura de nuestra figura para pegar los alambres y tener un faldón posable. Y así, el resultado sería el siguiente.
Y amigos, de verdad, no sé cómo explicarles mi felicidad. Me encanta esta pieza, me gustaría ponerla en un lugar bien chido para poderla ver todos los días. Me encanta cómo se ve, la verdad es que va a ocupar bastante espacio, pero pues nada, o sea, no sé qué decirles. Espero que a ustedes les haya gustado igual que a mí. Miren nada más qué belleza. Ya quiero hacer próximamente a Doctor Strange así tal cual, abriendo algún portal o algo. Me gustaría bastante para que pudiera acompañar a nuestra Scarlet Witch, y de igual manera un Doctor Strange zombie, o bueno, la versión donde está deambulando con el cuerpo del otro Doctor Strange, ¿no? Estaría bastante bueno. Déjenme en los comentarios qué customs quieren ver a continuación aquí en Street Play. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Mi nombre es William Palacios y nos vemos en un próximo capítulo de Street Play. Hasta luego. Si esto se me aparece en la noche, sí me gustaría. Honestamente, no les voy a mentir.